Familia, bendiciones de lo alto. Un Buenos días. placer inmenso estar con ustedes. Gracias, Luisa, Adolfo, gracias, familia, un equipo más poderoso que están aquí de pie orando desde temprano, clamando a Dios. Maravilloso, maravilloso. Agradecemos a nuestro Dios por ese gran privilegio que nos da. Y también, por supuesto, le agradecemos porque nos permite ir delante de su presencia con nuestras peticiones. O sea que Dios es bueno y le agradecemos por eso, por permitirnos ir delante de Él con estas peticiones. Por lo demás, Se fue su voz, se apagó el micrófono, creo. ok, gracias. Como ayer también, pues les envío un abrazo a la distancia de esos covianos que son a la distancia. Y vamos a orar para que entonces así reflexionemos un poquito en la palabra de Dios. Querido Dios, en este momento queremos agradecerte por el privilegio que nos ha dado de estar aquí de pie. Para algunos de nosotros ha sido un reto. Ha sido, Dios, una batalla, un verdadero sacrificio. Pero gracias porque nos das la fuerza para hacerlo, Dios. Ayúdanos a seguir haciendo, aunque estemos cansados, aunque tengamos sueño. Entendiendo que esto es lo más importante, entendiendo de que esto es las cosas que importan, estar cerca de ti. También con la intención de recargar nuestras baterías. Señor, queremos suplicar que sigas con nosotros, envía a tu Santo Espíritu. Por lo demás, hay peticiones allá dichas, Señor, muchas, diferentes índoles, magnitudes también. Te suplico, Dios, que en el nombre de Jesús escuche cada una de ellas. Y al escucharlas, Señor, queremos suplicar que la responda conforme a tu voluntad. Hay enfermos, hay problemas familiares, problemas de hijos, esposos, esposas. Hay muchos, Señor, también trabajando su legalidad de papeles, leyes del Estado, Señor, misericordia. Por lo demás, también oro para que lo más importante pueda estar siempre en nuestros corazones, es estar cerca de ti. Ayúdanos a permanecer ahí donde estaremos seguros. También ayúdanos a entender, Señor, que lo que tú haces para nuestra vida es por un beneficio, tiene un plazo. También oro, Señor, para que ahora al abrir tu palabra tú nos hables y permita que las lecciones espirituales para nuestro crecimiento. Gracias por escucharnos, gracias por hablarnos, por bendecirnos, por cuidarnos. Y gracias por este lindo momento. Un repasito, ayer estuvimos conversando acerca del altar de Dios, nuestros altares, el altar de la oración, el altar del estudio de la palabra. Estuvimos también conversando de que cuando nos ofrecemos en sacrificio a Dios, necesitamos hacer una entrega completa para que sea un sacrificio vivo. De lo contrario, no lo será. Estuvimos basados en Romanos capítulo 12, 1 y 2, un texto maravilloso, bien conocido, con la intención de ofrecernos a Dios como un sacrificio que agrade su nombre, que seamos perfectos, que podamos hablar, que podamos también hacer lo que Dios quiere. O sea, en otras palabras, estuvimos hablando de ese altar maravilloso y nosotros como ofrenda.
Pero ¿qué ocurre cuando el cristiano emprende ese deseo de todos los días estar en el altar del Señor? ¿Qué pasa cuando queremos estar ahí siempre? ¿Y qué ocurre, por supuesto, cuando lo intentamos? ¿Qué ocurre cuando alguien quiere ser un verdadero cristiano? ¿Qué ocurre cuando alguien deja las filas del mal para unirse a las filas del bien? ¿Qué ocurre cuando alguien quiere confiar en el Señor más y más? Y no le estoy hablando posiblemente por cosas que le han ocurrido, sino más bien que siente el deseo, la necesidad de estar cerca de Dios. ¿Qué ocurre? Son respuestas que estaremos allí dando respuesta mientras desarrollamos un poquito el estudio. ¿Qué pasa cuando nos acercamos al altar? Eh, y qué ocurre allí cuando nos acercamos al altar de Dios? El enemigo nos quiere atrapar de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Para eso hemos traído una historia muy bonita, muy interesante, basada en el libro de Nehemías. Ustedes saben que el pueblo de Israel tuvo cautivo eh, unos 70 años en Babilonia, especialmente Judá. Judá, al estar en Babilonia 70 años, allí en 70 años, pues murieron muchas personas. Pero aparte de que murieron muchos, nacieron muchos también, porque Dios, por mensaje de Jeremías, le había dicho, planten viñas, cásense, tengan casas allí, no se preocupen, oren por el pueblo, porque si al pueblo le va bien, a la nación le va bien, a ustedes también le irá bien, estén tranquilos, yo estoy pendiente de ustedes aquí, aunque ustedes no lo crean, yo estoy aquí al tanto, cuidándolos y guiándoles. Luego entonces Dios había dicho o determinado, ¿verdad?, la fecha para que el pueblo regresara otra vez a Jerusalén. Eh, Esos decretos se ven en el libro de Esdra, ¿verdad? Donde allí ocurrieron 3 decretos. El número 1, donde vuelve el primer grupo con Zorobabel y un grupo enorme y llevan la intención allí, ¿verdad?, de volver a Jerusalén. Grupo número 2 que vuelve, perdón, el grupo número 2 vuelve con Zorobabel y vuelve entonces con la intención de reconstruir el templo, las murallas, pero vuelve con Esdra. Y Esdra entonces vuelve con ese grupo de personas en el 457, ese grupo de personas que volvió a Jerusalén, entonces tiene esa encomienda especial de reconstruir el templo. Por eso tomamos incluso ese decreto para determinar que es la fecha inicial de las 70 semanas del libro de Daniel. Sin embargo, ocurre algo extraordinario, que es que Esdra, cuando llega con el grupo, empieza a reconstruir, se encuentran muchos problemas en Jerusalén. Los ardianos vecinos no querían, y todo ese problema entonces trajo una deficiencia en la mano de obra. Por tal razón se nota, eh, y por eso y así mismo inicia el libro de Nehemías. ¿No se escucha, pastor? Muy bien, ahora sí. Les decía, Ahora sí. cuando Esdra está construyendo el templo, se encuentra un montón de problemas con los aldeanos. Nehemías, entonces llega alguien desde Jerusalén hacia Susa, capital del ejército sirio, donde estaba Nehemías. Y entonces el capítulo 1 de Nehemías pregunta Nehemías pregunta a ese amigo que viene de Jerusalén, dime, ¿cómo está ya el templo? Capítulo 1, ¿cómo está las murallas? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Jerusalén?
y entonces ocurrió algo que el compañero le dice, oh no, Nehemías, allí hay un problema. Los aldeanos no nos dejan trabajar, no nos dejan construir. Y Jerusalén está siendo sediada, Jerusalén está siendo allí oprimida todavía, y Nehemías se deprime. Capítulo 1. Capítulo 2, Atarjerjes se da cuenta de lo que está ocurriendo, porque nota que su copero no está bien, no está de ánimo. Y Nehemías le explica, y algo sí yo quiero que tomen en cuenta es que en ese capítulo el centro de todo es la oración de Nehemías. Y luego entonces el rey le dice, mira, te voy a mandar allá. Y Nehemías acepta con gusto porque había orado por eso. Y vuelve y ora y Dios le concede esa petición, capítulo 2. Por capítulo 3 entonces cuando llega, recorre, y incentiva al pueblo, trata de que el pueblo empiece a construir. Capítulo 4 inician, pero de repente empieza también a ver la oposición de los enemigos. Capítulo 5 se arman de valor y empiezan a enfrentar los desafíos. Y el capítulo 6, donde queremos centrarnos ahora, y que usted con mucha delicadeza abra su Biblia, por favor, allí, o encienda su teléfono en la Biblia y lea conmigo. Le dije ayer que necesitamos o queremos que estén con su Biblia abierta y dentro de lo posible, pues en el teléfono para que tenga una intención. Mire lo siguiente. Los enemigos habían atacado al pueblo, habían dicho muchas cosas, habían intimidado al pueblo para que dejasen de construir las murallas de Jerusalén. No habían tenido éxito alguno. Por lo tanto, entonces a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, hay un problema, es que el pueblo está unido, no quiere ceder, pero si le cortamos la cabeza, entonces inmediatamente el pueblo dejará de trabajar, porque hay un dicho así, incluso en los proverbios, y también Jesús lo dijo, si el pastor es herido o el líder es herido, entonces las ovejas se van a disipar. Y iniciaron los ataques ahora en el capítulo 6, no contra el pueblo, sino contra la persona principal o el líder, Nehemías. Por eso le daba hacia la pregunta ahorita, ¿qué ocurre cuando alguien quiere emprender y acercarse al altar de Dios? El capítulo 6 inicia, versículo 1, inicia diciendo que cuando Sanbalat y Tobía se enteraron de que Nehemías estaba al frente, entonces dijeron, el versículo 2, mandaron un mensaje a Nehemías, versículo 2, que querían reunirse con él en alguna de las aldeas del campo de Ono. Y Nehemías se entera y dice, en realidad lo que ellos querían era hacerme daño. Así que mandé a decirle, no puedo ir, no me es posible ir. Versículo 3, porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera a ustedes, a reunirme con ustedes, note lo que Nehemías dice, el trabajo, ¿qué cosa? Se detendría. Versículo 4, aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. En otras palabras, note que cuando se quiere hacer el bien, se quiere hacer lo que es correcto, siempre habrá una oposición. Y en esta vez, aunque la oposición es literal con personas, es Satanás detrás de esa persona con la intención de que se detenga de el trabajo especial que Nehemías había ido a hacer a la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, Nehemías no ve una persona detenerse también al acudir al llamado del mal, sino más bien él ve que se detendría el trabajo de Dios. Entonces, note que si yo pudiese poner título, o son 3 cosas que me gustaría que en esta mañana usted se lleve en mente o la note. Número 1 es que no debemos hacer caso a la invitación del mal. Número 1, no haga caso a la invitación del mal. Si algo usted debe no olvidársele en esta mañana, es que no debemos hacer caso a la invitación del mal. Como líderes o como creyente en Jesús,
cuando iniciamos a creer en Él, cuando iniciamos a acercarnos al trono, cuando iniciamos a acercarnos o queremos ofrecernos como una ofrenda en sí, en el altar de Dios, de entregar todo lo que somos, Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás va a utilizar todos los medios posibles con la intención de detenernos, con la intención de apagar nuestra fe, con la intención de que no sigamos entonces ofreciéndonos más como un sacrificio. Hará lo posible para que nuestras oraciones se apaguen. Hará lo posible para que el estudio de la Biblia también se apague. Hará lo posible para que esos altares que queremos encender con la familia del culto familiar no se haga. Hará lo posible, intentará, nos golpeará de diferentes maneras, pero no ser personas que entendamos que aunque Satanás ataque, él está vencido por Jesús. Nosotros debemos entender que los ataques no son humanos, sino que vienen del mal, como dice Efesios, porque nuestra batalla no es contra seres humanos, sino más bien Efesios capítulo 3 es contra principados, contra demonios, contra huestes espirituales. Satanás intentará atacarnos, pero nosotros debemos entonces cubrirnos, acudir a Dios para poder resistir esos ataques, esos embates y sobre todas las cosas, importante hermanos, seguir enfocado en las cosas espirituales, seguir enfocado en nuestra meta de acercarnos a Dios. Nehemías, entonces, dice que si él acudía a esos llamados del Baal, ¿usted sabe qué pasaría? No es que su vida estaría en peligro, aunque lo estaría. Es que la obra de Dios se detendría. O sea, Nehemías está poniendo el rol que Dios le está dando, está poniendo su mandato de primero por encima incluso de sus propios deseos. Y así debemos ser nosotros. Satanás que querrá que no nos presentemos delante de Dios y en el nombre de Jesús, nosotros debemos presentarnos. Satanás hará todo lo posible para que no vayamos a la iglesia, no entremos al culto en la mañana, pero nosotros debemos entrar en el nombre de Jesús, entrar, no hacer caso a nuestros propios deseos, no hacer caso a las cosas que ocurren, no hacer caso a nada de eso, para que entonces así podamos poder vencerle. Una de las formas también de vencer los embates de Satanás es resistirlo. Pero ¿cómo podemos resistir a Satanás? Santiago capítulo 4 dice, versículo 7, acercaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, una de las formas más mejor para alejarnos, resistir los embates de Satanás, es someternos a Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia también dice que hay dos señores y esos dos señores son de polos opuestos y nosotros servimos a uno o al otro. Si no nos sometemos a Dios, entonces nos estamos sometiendo a Satanás. Y Él no quiere que nos sometamos a Dios. Por eso debemos resistir, pero sometiéndonos a Dios para que podamos entonces ganar esa partecita, esa batalla allí. Y por supuesto, ocupando nuestra mente siempre en la obra de Dios. Hay otro ataque en el versículo 6 que Satanás hace a Nehemías. Miren lo que él hace. Dice, ha llegado a nuestra ciudad el rumor de que los judíos y Nehemías piensan rebelarse. El rumor entonces es que Nehemías piensa proclamarse rey. Y incluso hasta se ha rodeado de profetas, versículo 7,
que proclamen a Jerusalén, que Jerusalén tiene rey. Y le dicen a Nehemías, pero ten cuidado que eso puede llegar a oído del rey. Así que ven, por favor, y reúnete con nosotros. Versículo 8. Yo respondí, esto que dices no es verdad. Tú mismo, ¿qué cosa? Lo has inventado. O sea, note que este ataque ahora es una carta abierta, versículo 5, una carta abierta que enviaron los malos al pueblo, donde se leía eso, decían, Nehemías quiere convertirse en rey, Nehemías quiere ir en contra del rey Atajerres, Nehemías quiere hacer esto, y eso va a traer mal al pueblo. Así que Nehemías, ven y reúnete con nosotros para que resolvamos esas cosas. Y Nehemías dice, no, es que eso no es verdad. Ustedes se lo están inventando. Y el punto número 2 que yo quiero que usted se lleve en esta mañana es que no debemos, hermanos, hacer caso a los falsos rumores. No hagamos casos a los falsos rumores. No detengamos nuestra obra. No detengamos lo que tenemos que hacer espiritualmente. No detengamos de presentarnos. No detengamos de orar. No detengamos de estudiar la Biblia porque alguien esté hablando cosas falsas en contra de nosotros. Debemos reanimarnos, debemos levantarnos, debemos seguir en el nombre de Jesús. No hacer caso a esos rumores, porque la palabra de Dios dice que cuando hablen de vosotros mintiendo, glorifiquen a Dios, hermanos, porque eso está ocurriendo. Acérquense más a Dios porque eso está ocurriendo. En otras palabras, si están mintiendo acerca de su persona, si están diciendo cosas, no se preocupe porque Dios está ahí y Dios le va a dar fuerza, Dios le va a dar ánimo. No se detenga a escuchar eso, porque cuando se detiene a escuchar eso, el problema se agrava. No solamente se agrava, sino usted entonces deja sus objetivos en la vida o deja de acercarse a Dios por estar tratando de resolver un problema que es falso. Satanás quiere meternos a nosotros en esos problemas allí. Incluso ocurre la idea de que cada rato alguien viene y nos habla de alguien. Mire, hermanos, la forma más fácil de solucionar y cortar ese tipo de cosas es no escuchando. Diga, hermanos, yo te agradezco por la información, pero mejor vamos a orar por esa persona. Y listo. No se detenga. No se detenga a escuchar. No se detenga ahí el problema. Santiago dice entonces que la lengua ha sido el problema nuestro, pero también los oídos de aquellos que se detienen a escuchar. Porque si Satanás quiere destruirnos, intentará de todo y eso es una de las partes de esa. Por último, la última lección, déjeme repasar primero. Número 1, no hacer caso a la invitación del mal es lo que debemos hacer. Y para no hacer caso es sometiéndonos a Dios. Número 2, no debemos hacer caso de los falsos rumores y eso la palabra de Dios dice que entonces si hablan de nosotros mintiendo, ¿verdad? Debemos alegrarnos. Y el punto número 3 y último, entonces el versículo 10 dice que de repente Nehemías fue a la casa de Semaía, el hijo de Delaya y nieto de Mehitabel, o sea que era el sacerdote, y le dijo a Nehemías, ven, enciérrate conmigo en la casa, te aconsejo que sea en la casa de Dios. Versículo 11 también dice, pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar su vida voy a esconderme. El 12 dice, y es que me di cuenta, Nehemías se dio cuenta de que Sanbalat lo había sobornado y para asustarlo entonces y hacerlo pecar, intentaron difamarlo y hablar mal de él. Noten lo siguiente. Ahora el ataque va más céntrico y más difícil. El ataque que Nehemías recibe es un ataque que Satanás hizo utilizando, escuche esto, difícil, utilizando número 1 al sacerdote de Dios. Número 2, utilizando a un amigo. O sea,
En otras palabras, si hay alguien que debía estar dando ánimo a Nehemías para que el trabajo de Dios continuara, era el sacerdote. Si hay alguien que debía estar animando al pueblo para que se construyese las murallas, era el sacerdote. Pero note que Satanás ahora había corrompido a ese sacerdote. Al corromper a ese sacerdote, el sacerdote intenta hacer que la obra cese guardando a Nehemías en el templo. O sea, había sido sobornado por el mal. Y si yo, o si usted no debe olvidar algo, es que, hermanos, no debemos ser piedra de tropiezos. Y es el punto número 3. No debemos ser, ¿qué cosa? Piedra de tropiezo. Note que el sacerdote ahora se convierte en una persona, una piedra de tropiezo. De tropiezo para que se construya, se cumpla el objetivo. Algunos de nosotros posiblemente se convierta piedra de tropiezo para un hermano cuando quiera acercarse al altar. Pedir a ese hermano cosas que no debe, que sencillamente no debe. Tú debes ser perfecto, tú debes dejar, tú debes vestirte, tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. Nos gusta ser así, por imponer cosas en los hermanos cuando ellos vienen buscando de Dios. Pero por lo demás, también posiblemente nos gusta allí criticar, hacerle cosas, decirle cosas a los oídos, cuando ese hermano lo que quiere es acercarse al altar de Dios. En otras palabras, Satanás posiblemente nos esté utilizando para hacer piedra de tropiezo. La palabra de Dios dice, hermanos, que si nosotros somos piedra de tropiezo para un hijo de Dios que quiera acercarse a su altar, entonces, escuche esto, es mejor, la palabra de Dios dice, es mejor, hermanos, es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire lo más profundo del mar, que Dios sea que lo juzgue. Porque no debemos ser piedra de tropiezo, al contrario, debemos entender el valor que tienen las personas y debemos entender que el reino de los cielos siempre está abierto para aquellos que quieren encontrarse con Dios. ¿Y qué somos nosotros para impedirlo? Lo mismo, debemos tener cuidado, al contrario, en vez de ser una piedra de tropiezo, debemos ser el camino, debemos ser el guía, debemos ser el protector de esas personas, querer, hermano, que las personas se acerquen a Dios. Entonces yo he puesto 3 puntos en esta mañana importantes que ocurrirán cuando aquellos que quieren acercarse al altar. Número 1, Satanás le va a hacer invitación a escuchar el mal. Número 2, Satanás intentará difamarlo, no se detenga. Número 3, Satanás intentará utilizar personas cercanas a usted para que eso no ocurra. ¿Qué hizo Nehemías en cuanto a esas cosas? Versículo 9. Dice que Nehemías dijo, es que los enemigos querían amedrentarnos, querían desanimarnos para que la obra no se haga. Y él oró y dijo de esta manera, Dios mío, por favor, fortalece tú mis manos. Nehemías en medio de esos embates pide fuerza. Nehemías en medio de los embates pide valor, pide que sus manos sean bendecidas, no sus manos físicas, sino él también siendo como una extensión, siendo la mano de Dios en ese momento. Nosotros, hermanos, somos las manos de Dios en esta tierra. Nosotros necesitamos entender eso y esas manos es para que obremos a favor de Dios, para que obremos a favor de los hijos, para que obremos a favor de aquellos que quieren acercarse. Nosotros somos en este momento la extensión de Dios aquí en la tierra. Somos sus manos y si somos sus manos significa que tendremos mucho trabajo, pero también significa que Dios estará guiando como la mente principal y también significa que todo lo que haremos será de bendición para nuestros hermanos y seres queridos. Entiendo que venimos a buscar
pero también necesitamos que entender que cuando nacemos y nos acercamos al altar, resistimos al diablo, él huye de nosotros, entonces nos convertimos en misioneros, nos convertimos en las manos de Dios para ser buenos representantes del reino de los cielos, para guiar a otros, para fortalecerlos, para ayudarles a encontrarse, para invitarlos a venir a este altar poderoso donde encontramos socorro, donde encontramos paz, donde encontramos la oportunidad de ser restaurados y sobre todas las cosas donde encontramos la oportunidad de ser salvos. Hermanos míos, si hay algo que debemos pedir es fortaleza. Y en este momento, en esta mañana, debemos venir al altar de Dios pidiendo fortaleza. Fortaleza porque el mal quiere destruirnos. Fortaleza porque necesitamos cumplir bien este rol. Nehemías dijo, Señor, fortalece mis manos. Y en este momento es tiempo de nosotros pedir fortaleza para poder enfrentar los embates de Satanás, los embates del enemigo, enfermedades, penurias, decisiones difíciles, familias rotas, hermanos que no encuentran qué hacer, no saben qué decisión tomar, personas que no oran, personas que no estudian, personas que no quieren ir a la iglesia, hijos rebeldes que no quieren acercarse a Dios. ¿Qué haremos con todo eso? Entonces, hermanos, lo más que necesitamos es pedir fortaleza a Dios y después entonces mantenernos firmes, fieles, fuertes en la misión que Dios nos ha encomendado. Si alguno también está pasando necesidades como esta, pida fortaleza, pida que Dios fortalezca su vida, sus manos, para salir, enfrentar bien el desafío y también para ser de bendición a otros. Entienda que necesita aprender y Dios a veces utiliza medios no convencionales para que aprendamos, para fortalecernos, para guiarnos y entonces así también ser de bendición para otros. Hermanos míos, Dios en este instante quiere fortalecernos. Por eso al venir a su altar vamos a pedir eso, fortaleza de nuestras manos, fortaleza espiritual. Isaías 42 dice que Dios renueva la fuerza del cansado. Dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna, que levanta también el vuelo, nos hace levantar el vuelo como las águilas. Nos hace correr sin cansarnos. Él es nuestra roca, Él es el sostén, Él nuestro guía, Él proveerá para nosotros y también nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Y por eso en esta mañana vamos a pedir fortaleza a Dios para que podamos enfrentar, salir bien de esos desafíos. Si salimos bien, entonces seremos como el oro que es puro. Si no sale bien, entonces hay problema, no es oro. Y nuestra fe posiblemente se destruya, pero pide la fortaleza a Dios, que es la única manera de salir adelante. Y vamos a orar para que Dios nos dirija, para que Dios en este día nos ayude a guiar a otros también. Cualquiera que sea nuestra estancia allí, recuerde que Dios está al control y acción siempre. Acérquese a soltar. Oramos en esta mañana para que Dios nos fortalezca. Querido Señor, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a tu altar. Venimos débiles, Señor, con la intención de fortalecernos. Por favor, fortalécenos. Satanás nos invita a hacer las cosas malas. Satanás nos invita posiblemente con amigos también, familiares, a hacer las cosas que no nos convienen. Satanás también intenta destruirnos, difamarnos. Satanás intenta agobiarnos con problemas. Satanás también intenta, Señor, hacernos correr, alejarnos de tu altar. Pero en esta mañana venimos delante de ti, Señor,
para que fortalezca nuestras manos, fortalece nuestra mente, nuestro corazón, fortalece, Señor, lo que somos. Danos fe, Padre Dios. Ayúdanos a confiar, a creer en ti siempre, aunque se destruyan los cielos, aunque no parezca, Señor, que tú estás ahí. Como quiera, ayúdanos a confiar. Danos esa fe maravillosa, Señor, para poder salir victorioso de todas esas cosas. En este día, todas las cosas que enfrentaremos, suplicamos, Señor, fortaleza, sabiduría, dirección de tu mano. Al venir a tu altar queremos ir, Señor, robusto, fuerte afuera, para poder, oh Dios, enseñar a los demás las cosas que tú quieres que ellos aprendan. Gracias por escucharnos en esta mañana. Gracias por este lindo momento. Y gracias porque has renovado nuestra fuerza aquí, en este altar maravilloso de este culto. Por favor, guía nuestras vidas y ve tú delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.